de nuevo, queridos amigos de Vida Irratia. Bienvenidos a Enriquecidos por su palabra. Y en este trimestre estamos estudiando un tema apasionante sobre el amor, la justicia de Dios, la existencia del mal y todas esas cuestiones tan bonitas de estudiar. Me acompañan, como siempre, Alexandra. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, bien. Y también Ciana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, el tema de hoy se titula ¿Qué más pude hacer? ¿No? Las palabras de Jesús que a su vez aparecen en el libro de Isaías. Y para entrar al tema voy a pedir a Alexandra que pueda hacer la oración. Sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos hayas acompañado un día más, porque estamos aquí estudiando tu palabra para que próximamente podamos aplicarla en nuestro día a día. Ayuda a aquellos que nos oyen y nos ven, estate tú con ellos para que puedan aprender a su vez todo lo que estamos estudiando este trimestre. Sigue acompañándonos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, queremos empezar leyendo Juan 18:37 y voy a pedir a Ciana que lo pueda leer. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. ¿Qué os parece este texto? ¿Qué es lo que más os llama la atención? Hay que ver en sí en general me gusta mucho, especialmente la última parte, siempre digo lo mismo, pero me llama mucho la atención la última parte, ¿no? Que afirma que sí, que ha venido este rey pues para dar testimonio de la verdad, ¿no? Y todos aquellos que escuchan la verdad, o sea, todos los que creen en Dios, pues que en verdad entenderán lo que él dice, ¿no? Que vino a este mundo pues para salvarnos. Claro. ¿A ti, Ciana, hay algo de este texto que te ha...? Pues el recordatorio que nos da de que Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, Claro. ¿no? ¿Y qué significa realmente esto? Que es lo que estamos estudiando, pues, todo esta lección. Y claro, hay muchas cosas que hay que entender, que son las que hemos estado viendo, para comprender estas palabras. Claro. El tema viene, podemos introducirlo, que es un poco la idea de que hay muchas personas que ven a Dios o la idea de Dios están peleados, ¿no? De alguna manera tienen una especie de odio por algo que ha pasado en su vida, algo que han presenciado, algo que han vivido. A veces son cosas muy privadas, pero sí. Esto es real, ¿no? Hay mucha gente que por el mal que han presenciado o vivido, experimentado, odian a Dios, lo cual en muchas ocasiones lo llegan a negar su existencia, ¿no? Sí. Pero un poco la imagen que queremos mostrar en el programa de hoy es ese Dios que dice o que trata de convencer, ¿no? Trata de mostrar lo que tiene, todo lo bueno que ha hecho y que tiene, y que aún así, de alguna manera, está triste porque dice, oye, pero no os ha sido suficiente, ¿no? O sea, como que yo he intentado hacer todo lo posible y no os basta, no es suficiente para vosotros. Como que un Dios un pelín, no melancólico, pero en plan... un poco también la figura de Jesús, que es algo que a mí personalmente me tocó mucho y ayudó en mi conversión, ¿no? a Cristo, que es la idea de Jesús mirando a Jerusalén, ¿no? Ahí desde el monte desde el monte que está enfrente, ¿no? El monte de los Olivos, y lamentándose en plan, oye, intenté hacer todo lo posible para salvaros, para convenceros, para mostraros mi amor y no me habéis querido. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Entonces, este es el punto de vista de Dios. Obviamente, nuestro punto de vista puede ser, hay respuestas que yo no tengo respondidas y si Dios no me las responde, yo no puedo aceptarlo. Hay cosas que no me cuadran. ¿Por qué esto? ¿Por qué mi madre enfermó de cáncer? ¿Por qué tal? ¿Por qué? No, cosas que son comunes, pero como no las tengo respondidas, Dios no tiene lugar para mí en mi vida. Sí. ¿No? Esa puede ser nuestra situación. Y ahora tenemos que dar el mejor argumento que tiene Dios, que no necesariamente responde todas nuestras
preguntas. A veces igual hay cosas que se van a quedar sin respuesta hasta que lo veamos cara a cara. Eso es. Pero ¿cuál es el mejor argumento que tiene Dios en este mundo y que es el que quiere que los cristianos proclamen? ¿Cuál es ese? Su amor, ¿no? Sí. No sé, si... No sé, es tan simple como eso, ¿no? Yo pienso que es su amor, vamos. Que quiere que lo demostremos también el resto. Claro. Es, sí, el amor. Y por medio de qué pensamos que Dios mostró supremamente el amor que tiene hacia el mundo, No. hacia su creación, hacia nosotros, claro. ¿De qué forma? Claro, ¿de qué forma muestra ese amor? En la cruz. Y yo creo que esto es algo que se repite mucho y yo no sé hasta qué punto todo el mundo, por ejemplo, en la iglesia, sabe lo que significa que Cristo vence por ti. Que es que, claro, yo creo que si tú naces en la iglesia, igual tienes 18 años y puede que no te lo hayas preguntado nunca. ¿Qué significa eso de Cristo vence por mí, Cristo murió por mí? ¿Cómo que Cristo murió por mí? ¿Tenía que morir alguien? Entonces, yo creo que podemos poner un poco de contexto, que igual la gente no se acuerda lo que estudiamos la semana pasada, de cómo hemos hablado de que pues el principio de todo comenzó, el principio del mal, ¿no? Por así decirlo, comenzó en el cielo, cuando Satanás pues cuestionó el carácter de Dios, la ley, etcétera. Fue echado a la tierra, en la tierra ganó el gobierno de este mundo, por así decirlo, con la prueba Adán y Eva, que eran los mayordomos, perdieron esa supremacía sobre la tierra, entonces a partir de entonces es Satanás el que un poco gobierna aquí, ¿no? Estamos, también hablamos de unos límites que hay en el conflicto, límites por parte de Dios y límites por parte de Satanás para actuar en la tierra, también que por medio de la oración, la fe, el ayuno y por otras cosas nosotros ampliamos los límites y aquí viene el tema central, que es lo que hizo Jesús por nosotros y por qué era necesario que Jesús viniera y muriera en la cruz por nosotros y cómo esto lo hace a él vencedor y por tanto a nosotros. Y esto es importante porque Cristo, ¿por qué tenía que morir en la cruz? Realmente, pues porque efectivamente el gobierno pasa a Jesús en el momento en el que vino, cumplió la ley, que es de lo que hemos leído también el versículo de memoria, cumplió la ley, demostró que era posible cumplirla como hombre, porque se hizo hombre, y a partir de ahí pues se ha demostrado que Satanás era el engañador, el que no tenía razón, y pues nosotros, por medio de Jesús, es como también vencemos. Exacto. Por lo tanto, Satanás ya es un enemigo derrotado, ¿no? Por todo lo que has explicado. Por lo tanto, la clave en nuestras vidas, en nosotros, es reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor en la cruz, ¿no? Y todas las promesas que se desprenden de ahí. Por lo tanto, ¿cómo creéis que determinan nuestras decisiones cotidianas el bando en que estamos, ¿no? O sea, el saber que estamos en el bando del vencedor en nuestra vida diaria, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, ¿creéis que hay una diferencia? Sí, si sabes que estás por el camino correcto, o sea, te impulsa a seguir así, ¿no? A continuar tomando las mismas decisiones, de que, bueno, voy a consultarlo con Dios a ver si es esto lo que Él desea de mí. Claro. En cambio, si vas por el bando no deseado, yo creo que te das cuenta desde el primer momento de que no, por aquí no es. Entonces yo creo que sí te determina pues para saber si tienes que seguir así o no. Claro, es así. Y las consecuencias que ello... Sobre todo el alivio que te da, ¿no? A mí me da muchísimo alivio el... Pasa cualquier cosa en mi vida y es que tengo una certeza, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé... me pasa algo que es un choque para mí, un golpe, pero es que yo sé que estoy del lado correcto y es como que lo que está pasando tiene una razón o si no tiene una razón y simplemente estoy sufriendo consecuencias del mundo en el que estamos, yo sé que el Señor va a utilizar lo que me está pasando para algo para mí, ¿no? Sí. Entonces al final yo sé que estando de su lado, teniendo fe, con oración, etcétera, es que todo me va a ayudar a bien, lo que sea. Y yo creo que esto es que no se paga. Ese alivio que tú sientes en el alma, esa esperanza. Entonces, a mí por lo menos estar del lado bueno me aporta esas cosas. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que, y
y por eso es lo bonito de ser cristiano, la obra de Cristo deshace en todo momento la del diablo, ¿no? Por eso 1 Juan 3, 8 dice, vino para destruir las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 dice, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber, el diablo. Es decir, Cristo da poder sobre... en todas esas cuestiones, ¿no? Personales de nuestra vida. Entonces, el tener eso en mente, Eso es que precioso. estamos con el vencedor y que si nos agarramos de esas promesas, nuestra vida tiene un potencial en Cristo que tristemente no muchos lo desarrollan porque no entregamos en la mayoría de veces la plena capacidad de Jesús de obrar en nosotros, ¿no? Pero, claro, tenemos que tener en cuenta, porque al final vivimos en este mundo, y ¿qué ocurre? Que la derrota total del enemigo, de Satanás, por parte de Jesús, ocurre en 2 etapas, ¿no? La primera etapa, por así decirlo, fue Cristo al refutar las calumnias de Satanás mediante la obra en la cruz. Pero luego hay una segunda etapa, ¿no? Que es la que hablamos de cuando ya finalmente el poder de Satanás será quitado de este mundo, que es cuando Satanás y su reino, ¿no? Su reino temporal será destruido. Por eso, el enemigo que trata de hacer, de tratar de mostrar a Dios como injusto, de mostrar lo que él no ama realmente, sino simplemente quiere súbditos, como en el caso de Job, ¿no? Que lo siguen porque los bendice y porque es que les das de comer, entonces pues están agradecidos, ¿no? Por así decirlo. Por eso Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos, y eso siempre lo hizo por medio de la cruz. Ahora, ¿por qué es tan importante que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no es más importante poner fin al sufrimiento? ¿Por qué la demostración de amor y justicia por parte de Dios es tan importante para él? Yo creo que ya lo habíamos mencionado en la escuela sabática de la semana pasada, que es verdad que Dios, habíamos comentado que Dios sí que tiene el poder de ponerle fin al mal y ya está. Pero entonces, nosotros, ¿cómo creeríamos en una persona que nos quita desde el principio todo? ¿Cómo tenemos la certeza de que sí, esto es el bien? Si desde un principio no nos ha dado a nosotros la oportunidad de ver lo que es el bien y el mal. Entonces ahí se nota, ¿no? Lo que, pues eso, la diferencia de por qué nos está dejando ese tiempo y por qué no lo ha roto desde el principio. Exacto. Aquí hay una cita de Elena White de un libro que se llama El deseo de todas las gentes, páginas 709, que comenta, ¿no? Dice, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado en la cruz. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. Por lo tanto, cuando uno conoce acerca de la cruz, de todas las obras de Dios en el plan de la redención, ¿cómo nos ayudan esas obras de Dios a vivir y superar las dificultades y el sufrimiento en nuestra vida? ¿No? ¿Cómo nos ayuda el tener eso plenamente presente? ¿Cómo piensas? Yo me aferro y ya está. O sea, es lo que te decía antes. Me pasa algo, es como que, no sé, igual a veces sí que cuestiono, pues le pregunto, ¿no? En plan de, no entiendo por qué haces esto, a qué viene todo esto ahora. No sé lo que vendrá, pero espero que sea bastante bueno, ¿no? Pero me aferro a esa victoria, ¿sabes? O sea, realmente lo que pase aquí son cosas terrenales, o sea, ¿importa realmente? Ahora nos importa porque lo estamos viviendo aquí, pero si tú pones la vista en el cielo, que es el premio final, pues lo de aquí importa bastante poco. Entonces, si tú piensas en eso, en que ya tienes la victoria, en que eres salvo, en que claro, tienes una perspectiva más amplia. Exacto, sí. Ahora, ¿qué haríais si alguien viene y os dice, ¿debería Dios haber hecho algo más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Dios no
no hizo lo suficiente, ¿qué le contestaríais? Ha hecho lo suficiente y mucho más, vamos. Cuando dio su vida por nosotros, yo creo que ya eso ha sido... Claro, por eso cuando alguien estudia el trasfondo del conflicto cósmico, muestra que el respeto que tiene Dios por el libre albedrío, ya que ese libre albedrío da lugar a que exista una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Por lo tanto, es algo que cuando uno habla de por qué Dios no ha hecho tal, sería la respuesta entonces que quizás Dios no ha hecho más de lo que podemos nosotros pensar, porque si no, ya tendría que entrar en el campo, en el ámbito de romper y destruir el libre albedrío que tienen los seres. Sí, es que si te fijas, o sea, realmente tampoco era tan difícil. Era o una opción o otra. O sea, tampoco es que les puso pruebas súper complicadas de pensar, de no sé qué. O sea, realmente era, no comas de este fruto, es que además les dijo que no lo hicieran. Ni siquiera es que, averiguad vosotros lo que... No. O sea, les dijo directamente que no lo hicieran. Y además ellos vivían en un contexto de armonía total, de perfección total. O sea, lo tenían todo... Y aún así cayeron. O sea, que las condiciones... O sea, nosotros, por ejemplo, hoy estamos mucho más expuestos. O sea, tenemos un cuerpo pecaminoso, una mente pecaminosa. Entonces, estamos mucho más expuestos a caer que lo que estaban ellos. Exacto. Entonces, realmente, más no podía hacer. O sea, es que si ya condicionaba algo en la mente del ser humano, en este caso de Adán y Eva, es que ya estaba tirando... Y esto ya no era libertad. Entonces, pues... El libro de Isaías y Jesús, por medio de una parábola, contestan a esta pregunta. O sea, Dios tiene la contestación a esa pregunta. Bien, en el libro de Isaías se habla del dueño de una viña, ¿no? que se representa a Dios, que hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurarse de que de su viña diera buenos frutos, ¿no? Diera unas buenas uvas. Pero ahí habla, ¿no? Que a pesar de que hizo todo lo posible, ¿qué ocurrió al final? Dieron uvas silvestres. Uvas silvestres, que en algunas traducciones es traducido por frutos sin valor, o la expresión literal del hebreo es fruto apestoso. Es decir, la viña de Dios produjo uvas podridas. Entonces, ahí mismo se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Es decir, hice todo, la aboné, la podé cuando tocaba, le quité el hierbajo, ¿no? Las malas hierbas, ¿no? Hice de todo. Y aún así salieron frutos malos. Y es muy curioso porque, si te fijas, en lo que dice Isaías concretamente es: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, bueno, etcétera. Pero te dice, la había acercado. Y tú dirías como, vale, esto es muy bueno para lo que sea, en plan esa cerca, ¿no? Pues os hemos dicho lo de Adán y Eva, tal. El pueblo de Israel pues también estaba cercada en cierto sentido, porque estaba pues protegido, tenía la presencia de Dios entre ellos, etcétera. Pero a nosotros, que esto también lo estudiaremos más adelante, nosotros también tenemos una cerca invisible que podría considerarse lo que es la ley de Dios. Son ciertos preceptos que a nosotros nos protegen de muchísimas cosas, solo que nosotros no queremos seguirlos. Claro. Pero realmente esa cerca, que todos diríamos como, pero a nosotros no tenemos una cerca que nos proteja de lo de fuera. Realmente sí que la tenemos. Sí. Que es todo lo que se nos dice en la Biblia que no hagamos y hagamos para nuestro bien. Entonces... Esto no se ve nunca y no seguimos la ley porque no queremos nosotros. Claro. Pero esa es nuestra cerca, ¿sabes? Y estamos protegidos de esa forma. Él lo ha hecho todo, nos ha dejado todo para que estemos mejor y realmente somos nosotros los que producimos uvas silvestres, uvas podridas. Sí. Y Jesús amplía todavía más este texto de Isaías, ya que cuenta una parábola que está claramente basada en la viña de Isaías. Sí. ¿Qué ocurre? ¿No? Jesús vuelve a hablar de que hubo un señor poderoso que tenía su viña, pero se la dejó para que la cuidaran unos labradores y se marchó, ¿no? Sí. Y, oye, cuando no le enviaban frutos, cuando no le enviaban o el dinero de lo recaudado, envió a siervos suyos que los
apalearon y dijo, oye, pues si envío a mis siervos y los tratan mal, creo que si envío a mi hijo ya me van a respetar. Sí. Pero Jesús dice, envió a su hijo, este Señor poderoso, y en vez de respetar al hijo, lo asesinan. Sí. Esos labradores. ¿No? Sí. Porque era el heredero, ¿no? Entonces, para quedarse con la herencia. Es decir, que los cuidadores de la viña eran malos, o sea, eran gente malvada. Y con esta parábola, ¿no? Trata de decir que he enviado mensajeros para que les prediquen, he enviado al mismo Hijo de Dios, por así decirlo, para que les muestre y ni aún así han querido. Entonces, ¿qué más podía hacer Dios? ¿No? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si el conflicto cósmico se presenta de esta manera, ¿no? Que no se puede resolver prematuramente mediante el ejercicio de poder divino, sino que primero necesitaba una demostración pública y visible para todos del carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Que ama hasta el final, ¿no? ¿Y cuál fue el final de Jesús? Pues ser colgado ahí en una cruz para dar la vida a todos y resolver la problemática, ¿no? Levantada de si Dios es injusto o el enemigo Satanás es injusto. Por lo tanto, la cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor divino, es decir, sin cortar el libre albedrío. Por eso, realmente Dios no puede poner ahí con letras de fuego en el cielo, arrepentíos, yo existo, déjate de hacer el mal, porque eso rompería el libre albedrío, porque la gente ya no se convencería del mensaje de Dios por el amor, ¿no? Por la muestra de su carácter, sino se convencería por la muestra de su poder, algo que a muchos lo desearían, incluso cristianos, ¿no? Pero fijaros que el mismo Dios se autolimita, ¿no? Dentro de ese contexto de límites y reglas que hemos hablado la semana pasada, para que el amor genuino y verdadero pueda florecer, ¿no? Y por eso cada uno estamos llamados a eso, ¿no? A fijarnos en lo que la cruz significa para cada uno de nosotros y que eso toque nuestro corazón y nos haga cambiar, ¿no? Por eso, aunque las personas sufren dentro de este gran conflicto, Dios finalmente ha sufrido más, ¿no? Una parte de Dios, o sea, una de las personas divinas, ¿no? Jesús, se hizo hombre y puso la carga del pecado, el sufrimiento, sobre sus hombros y lo cargó hasta la muerte, ¿no? De cruz. Por eso, cuando miramos la cruz, podemos ver el efecto del sufrimiento y el dolor que ha producido en Dios, ¿no? Que no es algo que solo afecta a la raza humana, sino hasta llega hasta Dios, ¿no? Sí, luego incluso siguiendo en Isaías, en el 3, acabamos de leer el 5, estamos en el 5 hablando de la parábola, en el versículo 3 nos dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, incluso él, aparte de los límites que se pone, aparte de que él lo pone todo para que el amor surja de nosotros mismos y ya está, que lo sigamos por elección propia, aparte de todo esto, que es precioso cómo nos da esa libertad de ámame si tú quieres, o sea, aparte de eso, dice... nos pone todo sobre la mesa en plan de mirad esto y juzgad vosotros, cuando realmente no tenemos ningún derecho, no tendríamos, porque, o sea, somos insignificantes realmente comparados a lo que es él, y aún así nos pone todo sobre la mesa en plan de vale, vosotros ved aquí todo lo que está pasando, juzgad vosotros, mirad todo lo que he hecho por vosotros, mirad lo que hacéis vosotros, mirad lo que habéis hecho en el pasado, lo que seguiréis haciendo, porque también sabemos cosas que van a pasar, y cómo nos da ese lugar, ¿no? Que no nos merecemos para nada y es el de, pues eso, juzgar, elegir, incluso muchas veces pues él quiere que hablemos con él, que le presentemos cuestiones y tal, y eso, eso es precioso. Sí, de alguna manera busca que... Nos respeta muchísimo, ¿sabes? Nos respeta un montón y es lo que decías, que de una forma, obviamente, en un sentido limitado,
nos invita a juzgar su carácter y a juzgar si lo que él hace es correcto o no. De manera que la respuesta que obtendremos va a ser positiva. Por eso, para Dios es muy importante, dentro de este contexto de conflicto cósmico, ¿no? Es reivindicar o vindicar su nombre, ¿no? Que su nombre, la acusación que fue dada a él quede demostrada que era falsa, ¿no? Como oye, mi nombre ha sido manchado, ahora yo voy a probar hasta las últimas consecuencias que no había razón. Sí, pero vindicar también no algo impuesto por él, sino por lo que nosotros hayamos vivido, ¿no? No sirve nada de decir, no, Dios me ama cuando en verdad no lo sientes, ¿no? Entonces yo creo que también ahí está la idea de Dios, ¿no? De vindicar algo que sientes tú, algo que has recibido. Claro. Para que el testimonio que des sea verdadero. Sí, y además no puedes tener una relación de amor con alguien, de un amor profundo, con alguien cuyo carácter detestas o en quien no confías. Aunque tienes miedo. O que tienes miedo. Por eso el nombre de Dios en este mundo tiene que ser vindicado de que todos esos conceptos erróneos sobre Dios no son verdaderos, ¿no? Ni el miedo, ni el asco que produce algunas personas o la falta o la no confianza. Por eso Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de la redención, ¿no? Como la deidad, las tres personas de la deidad trabajan en pos de la salvación del hombre. Entonces, de esa manera finalmente Dios vindica su nombre y demuestra que él no era el injusto, él no era había sido acusado de una forma totalmente errónea y finalmente, ¿no? Con esa idea en mente de pensar siempre en Cristo como alguien que ha triunfado, saber que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará un día que Jesús es el Señor. Y todo esto forma parte, en general, de la vindicación del carácter de Dios. Por eso, desde Vida y Ratia queremos vindicar el nombre y el carácter de Dios a todos los que estáis ahí, al otro lado, y animaros a seguir reflexionando en las cosas espirituales, seguir pensando en la cruz y en Jesús, que fue ahí colgado por cada uno de nosotros, ¿no? Y ver que eso finalmente es la mayor prueba del carácter de Dios y de cómo nos ama Dios. Así que seguiremos en la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.